Pasión por Cristo. Pastor Juan Cano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. El apóstol Pablo, queridos oyentes, aproximadamente escribió 14 cartas, aproximadamente 14. Y esas 14 cartas son casi la base, el fundamento del Nuevo Testamento. Claro, lo que dice primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice que el fundamento de todos nosotros, los discípulos de Jesucristo, es Cristo. Cristo es el fundamento. Pero Jesucristo, el Señor, Él eligió a Pablo cuando era fariseo y estaba persiguiendo la iglesia. Ese Pablo, aproximadamente entre 9 y 13 años, desapareció detrás de ser convertido por el Señor Jesús. Apareció por cierto tiempo, luego apareció en Jerusalén, y de ahí el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó aproximadamente entre 9 y 13 años a su ciudad llamada Tarsos. Cuando Pablo regresa de Tarsos, él es recogido por Bernabé. Bernabé se lo lleva a Antioquía, y allí vemos como Pablo con Bernabé junto estaban ministrando en la iglesia. Y dice la Biblia en Hechos 13 que el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulos para el ministerio al cual yo le he llamado. Luego, a lo largo de su vida, Pablo, él rodea
aproximadamente 27 colaboradores con Pablo. 27 personas que junto con Pablo ministraron para que muchas iglesias fuesen, levantadas, establecidas y fortalecidas. Algunos de sus colaboradores, por ejemplo, era Epafras. El otro, más conocido, era Timoteo. Otros, Silas. Otro, eran dos mujeres, Onique. Y Pablo, aquí en la carta de Éfesos, cuando escribe la carta de Éfesos, lo hemos podido leer, él estaba en cadenas. Él dice aquí en versículo 20. Efesios 6, versículo 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas. ¿Qué había pasado? El apóstol Pablo, ya mayor, probablemente en ese momento entre 62 y 65 años de edad, él había sido acusado en el templo de Jerusalén, fue llevado a Cesarea, allí lo metieron en una cárcel, estuvo 2 años, y entonces fue llevado a Roma. Y Pablo en la cárcel, rodeado, o mejor dicho, encadenado a un soldado romano, porque muchas veces los presos que todavía no fueron condenados a muerte o a alguna pena que no fueron condenados, estaban encadenados a un soldado. Nosotros lo podemos leer, por ejemplo, también en Hechos 12, donde Pedro estaba encadenado a los soldados que estaban con él. Y probablemente Pablo estaba encadenado con una cadena a un soldado. Y él podía observar la armadura que llevaba ese soldado. Nos tenemos que imaginar que Pablo estuvo en la cárcel, estuvo diversas veces en la cárcel. Ahora, él nunca estuvo en la cárcel por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Hoy en día hay una organización que dice que aproximadamente más de 300.000 cristianos son encarcelados por su fe. La presidenta alemana, Angela Merkel, la canciller alemana, Angela Merkel, el otro día en una reunión de la Iglesia Evangélica en Alemania, ella dijo que la fe cristiana es la fe más perseguida en todo el mundo. Más perseguida que cualquier otra religión, la fe cristiana es la más perseguida hoy en día. Y no, como dicen algunas veces, que son los musulmanes, ni los judíos, ni otra creencia. Sí, los budistas lo están pasando muy mal, por ejemplo, en Tíbet con la China. Y en Kashmir los hindús y los musulmanes tienen conflictos muy fuertes. Pero la fe realmente más perseguida en todo el mundo es la fe cristiana. Hoy todavía, en este año, en este momento, hay más de 300.000 encarcelados a través de todo el mundo por su fe en Jesucristo. Y Pablo también diversas veces estuvo encarcelado. Ahora, esta vez cuando él estuvo encarcelado, iba a ser aproximadamente la última vez que iba a estar encarcelado. Y él, cuando estaba en la cárcel, probablemente en Cesarea, probablemente ya en camino para Roma, él escribe 3 cartas. Él escribe la carta a la iglesia en Éfesos, luego la carta a la iglesia en Colosea, o nosotros lo conocemos como Colosenses, y otra carta que ha desaparecido, que es a la ciudad Laodicea. Esa ciudad luego aparece en Apocalipsis 3, es la única ciudad donde el Espíritu Santo no le dice nada bueno. Es interesante que es la ciudad y la iglesia donde dice Jesucristo, estoy a la puerta y toco la puerta, y si alguien oye mi voz, que abra la puerta. ¿Sabe lo que es lamentable, querido oyente? Que Jesucristo en su propia iglesia no estaba dentro, sino fuera. De las 7 iglesias que en Apocalipsis, 6 de ellas, Jesucristo estaba en dentro. Pero había una que incluso él estaba fuera. Que lo echaron, vamos a decir, lo echaron fuera al Señor Jesucristo. Y él dice en Apocalipsis 3, versículo 20, dice, yo toco la puerta
y si alguien oye mi voz, que me abre la puerta. Cuando Pablo está encarcelado, él escribe 3 cartas en cadenas. Es la carta a Éfesos, la carta a Colosea y la carta a la Odisea. Luego, cuando es transportado a Roma, probablemente desde Roma, él escribe encarcelado, pero ya no en esta típica cárcel, sino en una cárcel sin cadenas. En Roma, él escribe otras 2 cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo. Pero es interesante que Pablo escribe estas 3 cartas, las cartas en cadenas le llaman. Interesantemente que Pablo escribió a la iglesia de Colosea, la carta a los colosenses. ¿Por qué es interesante? Porque esa iglesia Pablo no la fundó, la fundó Epafras. Era un colaborador de Pablo, pero Pablo apostólicamente, él sentía que él tenía que darle paternidad, cobertura y protección a esa iglesia. Y en la carta de Éfesos, interesante, la iglesia de Éfesos que aparece en Hechos capítulo 18, 19, Hechos 20, y luego la primera iglesia a quien Jesucristo le escribe en Apocalipsis es la iglesia de Éfesos. La iglesia de Éfesos en aquel momento aproximadamente tenía más de 500 iglesias hijas. Era una iglesia principal muy grande, en una ciudad de mucha importancia, Éfesos, donde había un templo pagano de un demonio llamado Artemis, o también como le dicen en latín, Diana. Y allí Pablo le escribe en cadenas, en la cárcel, le escribe una carta a la iglesia en Éfesos. Y es interesantemente lo que él y cómo él empieza la carta de los Éfesos. Interesantemente que él habla de la predestinación de cada persona. ¿Sabe, querido oyente? Dios el Padre ha preparado un propósito, un plan, un destino. Y ese destino, vamos a decir, está ahí. Pero si no le seguimos al Señor Jesús, no entramos en ese destino, en ese propósito, en esa predestinación. La palabra predestinación en griego se llama prohorizo. Y prohorizo tiene diferentes significados. Predestinación, prohorizo, lo encontramos en Romanos 8 a partir del versículo 29 al 30. Por ejemplo, ahí dice que nosotros somos predestinados, llamados. La palabra predestinado, prohorizo, significa horizo significa recibir o ver o captar un nuevo horizonte, horizonte. Pero horizo también tiene otro significado. Prohorizo significa hacer un surco, o mejor dicho, un muro, una valla alrededor de un campo para tomar posesión sobre ese campo. Ser predestinado por el Señor significa, porque hay otra palabra en griego para predestinación, la encontramos por ejemplo en el libro de Gálatas, capítulo 1, a partir del versículo 16, y también la encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 1, adelante. Es otra palabra que es ser llamado o apartado. La palabra ahí se llama aforizo. Es la composición también de la palabra apohorizo. Y aforizo, semejante a prohorizo, describe cómo Dios el Padre Él te ha elegido. Una cosa es que Dios el Padre te ha elegido. Otra cosa es que tú digas sí a esa elección. Otra vez, el Señor te eligió, pero tú tienes que decir sí a esa elección. En el Padre Nuestro es interesante que cuando nosotros oramos, decimos, Padre, tu voluntad se cumpla como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué es necesario que la voluntad de Dios, el Padre, se cumpla? Porque todos nosotros, Dios el Padre, no ha creado a ningún robot. Nosotros no somos ningún robot. No somos robots, no somos Terminator. Bueno, luchamos como el Terminator. Pero a partir del
segunda película, mejor. Y nosotros luchamos como el Terminator, pero no somos robots como el Terminator, sino nosotros tenemos una voluntad propia. Y Dios el Padre te da la posibilidad de decir sí o no a ese propósito. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo, uno acepta y recibe lo que Dios ha preparado, el plan o el propósito, o mejor dicho, la predestinación que ya estaba escrita y preparada para todo aquel que conozca al Señor Jesucristo. Y Pablo, en sus cartas, una de las primeras cosas que él no expresa es que Dios el Padre tiene un plan para nosotros. Él tiene un propósito, Él ha preparado algo para nosotros, pero ese algo solo se descubre en alguien. Algo solo se descubre en alguien. Y ese alguien es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando Él viene con su Espíritu Santo a nuestra vida, entonces nosotros somos tomados como una pieza de un puzzle, de un rompecabezas, y recibimos justo el puesto, el sitio donde estábamos predestinados en ese amplio dibujo de Dios, y ahí entramos en el propósito de Dios. Ese propósito, esa predestinación, tiene ya todo preparado para nosotros. En el propósito de Dios, Él ha preparado ya todo para nosotros. Su amor, su gracia, su favor, su paciencia. Y Pablo, ahora interesante, cuando habla en la carta de Éfesos y empieza a hablar del propósito de Dios, él nos enseña primero quién es Jesucristo. Pero luego, en la carta de Éfesos, nos habla 41 veces, habla un término que es muy interesante, en Cristo. 41 veces se encuentra en la carta de Éfesos más o menos este pensamiento, en Cristo, o mejor dicho, Cristo en mí. Y todos nosotros, querido oyente, necesitamos esta revelación. Tenemos que descubrir y dejar que el Espíritu Santo nos revele, que nosotros reconocemos quién somos en Jesucristo y quién es Jesucristo en nosotros. Una cosa es quién somos en Jesucristo. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos los elegidos, todos los creyentes, para la gloria de Dios, para que Dios el Padre se glorifique en Jesucristo. Una cosa es reconocer quién eres tú en Cristo. Ahora, también otra cosa tienes que reconocer es quién es Jesucristo en ti. Porque Jesucristo dijo que Él iba a tomar, sí, como una casa, Él iba a habitar en nosotros. Y Pablo, en su carta a los Efesios, más de 41 veces, habla que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Fantástico. Y luego, en capítulo 6, de repente, cambia la cosa. La cosa se pone bien seria, porque de repente aparece el enemigo. Es interesante que entre Efesios 1:1 y Efesios 6, versículo 10, hay 141 versículos. Y yo me sorprendo cuando nosotros quedamos maestros de la palabra de Dios, damos enseñanza, y yo mismo, por ejemplo, muchas veces enseñaba cómo luchar a una batalla de la fe. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿sabes, Juan? Efesios capítulo 6, versículo 10, no está en Efesios capítulo 1, versículo 1. Antes de eso, tienes que aprender lo que el Espíritu Santo escribió en la carta de Efesios. Y el Señor en la carta de Efesios nos escribe y nos dice que nosotros estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, que Dios el Padre nos perdonó, que Jesucristo está soberanamente sobre todo, que la Iglesia está soberanamente sobre todo, que el Señor ha dado dones al cuerpo, que el hombre que ame a su esposa, que el hombre ame a su familia. Y luego, cuando todo eso es tratado, dice
Entonces, en versículo 10 dice, por lo demás. En griego, la palabra por lo demás se puede traducir muy bien así. Bueno, ahora que hemos hecho esto, ahora venimos a una cosa muy importante. Por lo demás es como decir, muy bien, ahora venimos a una cosa muy importante. Y dice Pablo aquí, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pregunta, ¿por qué me voy a fortalecer yo en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Sabes por qué? Porque de repente el Señor nos dice que estamos en una guerra. Bueno, déjame explicar una cosa. Muchas veces nosotros hablamos de la guerra espiritual. Bueno, la Biblia conoce la guerra, la Biblia conoce la batalla y la Biblia conoce la pelea o la lucha. La guerra la ganó Jesucristo. La batalla la iglesia. Y la luchas tú. Otra vez. La guerra la ganó Jesucristo. La batalla la iglesia. Pero la lucha es una cosa individual. Todos nosotros estamos involucrados en una lucha personal, en una batalla corporal y una guerra universal. ¿Ok? Vale, creo que lo he explicado un poquito comprensible. Y en Efesios 6, versículo 11, de repente dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Bueno, ¿por qué dice aquí que me tengo que poner yo la armadura de Dios? Momento, ¿por qué Dios el Padre necesita una armadura? Bueno, Dios el Padre no necesita una armadura, porque Él es el santo Dios eterno. Pero ¿por qué Dios el Padre se puso la armadura? ¿Y por qué dice Pablo, poneros la armadura de Dios? Un día yo pensando sobre eso, yo soy muy simple mi pensar. Y le pregunté al Señor, explícame por favor, ¿por qué necesitabas tú una armadura? ¿Y por qué me tengo que poner tu armadura? ¿Por qué no me pongo yo mi propia armadura? Yo me tengo que poner tu armadura. Y el Señor me dijo dos cosas. Primero, el Señor me dijo, ¿sabes, Juan? Yo quiero que te pongas mi armadura para que el enemigo te confunda conmigo. Otra vez. Quiero que te pongas mi armadura, porque cuando te pongas mi armadura y el enemigo ve de lejos, te confunde conmigo. Con el Cristo, el cuerpo. Nosotros tenemos que saber una cosa, querido oyente. Jesucristo es la cabeza de su cuerpo. Y nosotros somos su cuerpo. Y el cuerpo tiene que estar protegido. Y Jesucristo, Él, ya voy al segundo punto, Él es la armadura de Dios. Cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios, nos ponemos una armadura que Dios el Padre ha probado en antemano a ver si resiste a los ataques diabólicos. Por eso la armadura de Dios es una cosa individual a tu medida, pero que el Señor te regala porque Él ya lo ha aprobado en antemano. Cuando te pones la armadura, el enemigo te confunde con una persona. Y te quiero enseñar ahora con quién el enemigo te confunde. La Biblia dice que estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Nos tenemos que poner el cinturón de la verdad. Ahora, una pregunta. ¿Qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios, querido, es una persona. ¿Por qué? El cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo es nuestra justicia. Calzados los pies con apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál evangelio predicamos? El Evangelio de Jesucristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿En quién creemos nosotros, querido oyente? En Jesucristo. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Jesucristo. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios?
¿Quién dice Apocalipsis 19? Dice, vi uno sentado en un caballo blanco y su nombre era la palabra de Dios. Tengo un conocido, un evangelista, que pude acompañar unos años a Reinhard Bonnke, que él estuvo con nosotros diversas veces y trabajamos en bastantes veces juntos. Y me acuerdo un día que nos contó una cosa que le pasó en la televisión. Él estuvo invitado a una entrevista en Sudáfrica. Y en ese momento en Sudáfrica estaba la semana de las carreras de caballos nacional. Era nacionalmente toda la nación de Sudáfrica estaba celebrando las carreras de caballos. Y entonces habían 3 personas ahí y quisieron burlarse de nuestro hermano, del evangelista Reinhard Bonnke. Ellos intentaron burlarse de él. Y entonces ellos empezaron a hablar de este caballo y de aquel caballo negro con aquel jockey y aquel que iba encima. Y ellos hablaban, y el hermano, el pobre, como no entendía nada de caballos, se callaba la boca. Y entonces, para burlarse, ellos dijeron, yo he apostado todo en este caballo, y el otro dice, yo he apostado en este caballo porque este caballo ya 2 años ha ganado, y el otro dice, no, yo he puesto todo en este caballo porque este caballo es mejor. Y entonces le preguntaron al hermano, ¿y en qué caballo apuestas tú? Para burlarse de él. Y esto delante de la televisión, en vivo. Y él dijo, yo apuesto todo sobre el caballo blanco. Y todos se miraron y preguntaron, ¿y quién es el caballo blanco? ¿Y quién es el que va encima? ¿Quién es el jockey? Como se dice en inglés. ¿Quién es el jockey del caballo blanco? Y dijo este amigo, el hermano, dijo, su nombre es la palabra de Dios. Es el Hijo de Dios. Y de su boca sale una espada de doble filo. Y la Biblia dice en Apocalipsis 19 que él sale en el caballo blanco. Y el caballo blanco ganó. ¿Sabes, querido oyente? Toda la armadura de Dios es una persona, Jesucristo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, en Dios el Hijo, en Dios el Espíritu Santo. La orden no significa nada. Yo he oído decir que el Espíritu Santo es la tercera parte, o el tercero, o el número 3 en la Trinidad. No, perdona. El Espíritu Santo es tan importante para Dios que un día, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira engañaron, robaron al Señor con sus ofrendas y primicias. Que el apóstol Pedro dijo, no habéis engañado a hombre, habéis engañado a Dios, el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cayeron muertos. Algunos dicen, sí, pero porque cayó muerto. ¿No te acuerdas lo que dijo Jesucristo? Que todo pecado te será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y parte del pecado contra el Espíritu Santo es engañar al Espíritu Santo y burlarte de él. El otro día me vino un hermano y me dijo, pastor, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Esta persona estaba muy atormentada. Y le pregunté por qué estaba atormentado y me dijo unas cosas. Y le dije, ¿sabes? Tú solo probablemente no puedes pecar contra el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, queridos oyentes? El pecado contra el Espíritu Santo, siempre que aparece en la Biblia, aparece siempre como un pecado corporal, no individual. Siempre que Jesucristo habla del pecado contra el Espíritu Santo, habla de un grupo de personas, no de un individuo, de un grupo de personas que la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo, ellos se estaban burlando de la obra. Por eso te digo una cosa, querido oyente.
cuídate de lo que Dios está haciendo, de burlarte. A mí se me ponen los pelos de punta cuando me vienen a preguntar: pastor, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué piensa de aquello? ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Sabes qué? Tengo temor, tengo casi miedo. En español, en Andalucía se dice: me hago unos pantalones. ¿Por qué? Porque el que critica lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo a través de otra persona, tiene que cuidarse que no peque contra el Espíritu Santo. Y Jesucristo es el Hijo. Dios el Padre aparece más de 120 veces en los Evangelios como el Padre. Pero ¿sabes? Nosotros cuando decimos el Padre, el Hijo y el último, el Espíritu Santo, pensamos que Él no vale tanto como el Hijo o como el Padre. ¿Y sabes qué? Esto es una orden de Jesucristo. Jesucristo ha dado una orden y ha dicho que Él quiere que tengas comunión con el Espíritu Santo. Él dijo en Juan capítulo 14 que Él se iba con el Padre y que Él iba a enviar a otro Consolador, a otro Paracletos, para que Él esté con nosotros en toda eternidad. ¿Sabes, querido oyente? El Espíritu Santo no es el menor de los tres o el pequeño. No, Él es el único. En su nombre que lleva su carácter, Dios, el Espíritu Santo. Y para tener comunión con Él, tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir en santidad, porque Él no tiene comunión con nada sucio. Es imposible vivir en suciedad, vivir en crítica, vivir en amargura, vivir en hablar mal sobre otros y vivir con el Espíritu Santo. Impossible. Hace tiempo a mí me dijo el Señor: si quieres vivir profundamente conmigo, tienes que cambiar muchas cosas. Y unas cosas de lo que Él me dijo fue: nunca déjate usar de otros para ensuciar a otros. Déjate usarte de mí para santificar a otros. Porque uno puede ponerse a disposición para blasfemar, porque la palabra blasfemar en griego se llama blasfemo, y significa enviar o lanzar suciedad de lejos. Cuando el diablo no lo intenta, no lo consigue envenenarte con el veneno de la tentación, si él no lo consigue, que tú peques, él va a usar otros para que pequen contra ti y para que tú te pongas sucio. Por eso dice el Señor en Lucas 17: si tu hermano peca contra ti, ten cuidado de ti. Y yo le dije al Señor: momento, papá, momento. Si él peca, ¿por qué voy a cuidarme yo? Y el Señor me dijo: ¿sabes? Porque muchas veces cuando uno peca, ni se da cuenta que está pecando. Pero el que sufre eres tú y el que es ensuciado eres tú. Y sabes, querido oyente, cuando Pablo escribe sobre la armadura de Dios, él habla sobre la Trinidad de Dios también a la misma vez. Porque Dios el Padre, en Isaías 65, es llamado el Dios de la verdad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la verdad. Y Jesucristo, Él mismo dice: yo soy la verdad. Cuando el Espíritu Santo, o cuando dice aquí la coraza de la justicia, dice en el profeta Isaías:
Yahweh Tzidkenu, o Jehová Tzidkenu, y dice, Señor es mi justicia. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que Jesucristo es mi justicia. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 17 al versículo 21, dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la justicia. Por eso, la armadura de Dios tiene como componente, incorpora a lo que Dios el Padre es, a lo que el Hijo es y a lo que el Espíritu Santo es. Y dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Esa palabra firme aparece 3 veces. ¿Sabes, querido oyente? Solo el que se arrodilla delante de Cristo puede estar firme contra el diablo. Otra vez, ¿quieres estar firme contra los demonios? Cuando estés solo con el Señor, es tiempo de doblar sus rodillas solito. Cuando estás solo con el Señor y adorarle, levantar tus manos y cantarle y decirle, Señor, eres Rey, eres Kyrios, eres Cristo, eres el Señor, sobre todo soberanamente. El que dobla su rodilla delante de Jesucristo puede estar firme contra toda presión, contra todo ataque. Porque ¿sabes qué? Grande no es el que está de pie delante del Señor, sino que está arrodillado. Hay un hombre que se llama Robert Murray McCheyne, y él dijo, el hombre mide la grandeza del hombre de los pies a la cabeza. Dios mide al hombre de las rodillas a la cabeza. Hay un museo en Inglaterra que es la casa de un hombre que se llamaba John Wesley, Juan Wesley. Y en el lugar donde John Wesley, él tenía de mayor, cuando era mayor, porque cuando era joven, él montado en el caballo, montó más de 300.000 millas en el caballo. Más de 300.000 millas. Y cuando tiene 87 años, escribe una carta, dice, ¿por qué tengo tantos años? Y dice, punto número 1, probablemente he cumplido tantos años porque me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Esto es lo contrario de algunos que dicen, yo tengo que dormir mucho para estar sano. Este hombre se levantaba a las 4 de la mañana a orar. Pero en la casa donde vivía John Wesley, está todo justo, lo dejaron como estaba. Incluso el suelo. Y en el suelo de su habitación hay como una redonda. Tú puedes ver dónde él andaba, daba vueltas en esa habitación, porque gastó el suelo. Y delante de su cama hay como 2, vamos a llamarle profundidades, delante de la cama. 2 huellas, probablemente de 1 centímetro, 1,5 centímetros de profundo, en la madera. Lo uno es de los pasos que él andaba cuando oraba. Las 2 huellas son las huellas de sus rodillas. John Wesley dejó las huellas de sus rodillas delante de su cama, ya pasando casi más de 300 años. ¿Sabes, querido oyente? Tu vida la vas a ganar de rodillas, pero no de rodillas delante del diablo. Cuando te rodillas pecando delante de él, cuando te humillas por el pecado como un cobarde, no, sino cuando te humillas delante de Jesucristo, reconoces, Rey de los Reyes, soberano Señor, luz del mundo, pan del cielo, puerta hacia el Padre, camino hacia el Padre, el Señor mi pastor, que nada me faltará. Yahweh Shalom, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Shama, El Elohim Israel Adonai, El Shaddai, El Yon, y todos los nombres que quieras tomar de él.
¿Sabes, querido oyente? Dice la Biblia, ponte la armadura de Dios para que estés firme contra el diablo. Y querido oyente, le voy a decir de todo corazón una cosa. El que va a perder aquí la batalla, que ya la perdió, es Satanás y sus demonios. Han perdido ya. ¿Sabes por qué? No porque tú venciste, no porque yo vencí, no porque un ejército de ángeles venció, no, sino porque Dios el Padre envió a un hombre a esta tierra, y este hombre, Jesucristo, venció, derrotó, humilló, sometió a todo el poder de Satanás debajo de sus pies. Todo el que vive con Jesucristo es más que un vencedor por aquel que nos ama. Y dice aquí la Biblia, estad firmes, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es la palabra acechanzas del diablo? La palabra acechanza en griego se llama methodoia. Methodoia. Y methodoia significa, o bien en español significa método. Otra vez. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los métodos del diablo. El diablo tiene un método como te ataca. ¿Sabes cómo? Poco a poco. Primero te quita la gana de leer la Biblia. Luego se te va la gana de orar. Y lo tercero, y ahí te das cuenta que el diablo está muy cerca de tu vida, se te quita la gana de ir a la iglesia. El que me diga que está lleno del Espíritu Santo, pero no quiere ir a la iglesia, no ha comprendido nada y está ciego. Porque el Espíritu Santo siempre te llevará a la comunión de los santos. Bueno, algunos son medio santos, pero es otro tema. Pero Él te llevará a la comunión de los creyentes. Hay tres cosas, querido oyente, que nosotros podemos reconocer que nuestra vida está correcta. Es cuando tenemos un deseo de estar con Dios solo. Luego, cuando sientes el deseo de leer la Biblia. Y luego, cuando eres atraído por la iglesia. El que ama al Señor es atraído por la iglesia. O déjame explicarlo así. El que ama la cabeza, Cristo, le encanta estar junto con el cuerpo, iglesia. Y dice aquí, vestidos con toda armadura de Dios para que estar firmes contra los métodos del diablo. El diablo, por observación, él observa a las personas. ¿Dónde es tu punto débil? En las emociones, en el pasado, en las relaciones, él busca el punto débil. Y la palabra buscar el punto débil, en griego hay una palabra para eso. ¿Sabes cómo se llama? Parasmos o parasmos, más o menos como los pronuncias. Pairasmos. Y en español, la Biblia, la Reina Valera, traduce pairasmos. ¿Sabes cómo? Tentación. Él te acerca una tentación para buscar el punto débil en tu vida. Él te la acerca, te observa y luego lo retira. ¿Y tú te crees que eso fue todo? No. De repente reconoció dónde es el punto débil. Y espera unos días y unas semanas. Y entonces viene con un palo y te quita el suelo debajo de los pies. ¿Querés oír un versículo impresionante? Un versículo impresionante. Abrid conmigo, por favor, en Lucas 4. En Lucas 4, y dice aquí en versículo 13. Detrás de la tentación, dice aquí en Lucas 4, 13.
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sabe lo que dice literalmente en griego? Se apartó de él por un tiempo. Dice, se apartó de él y esperó un mejor tiempo. Queridos oyentes, una pregunta. ¿Qué le preguntó el diablo a Jesucristo en el desierto? Si eres el Hijo de Dios, ¿no? Pregunta. ¿Qué le preguntaron a Jesucristo en la cruz? Los sumos sacerdotes dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y vamos a creer en ti. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que dijo el ladrón al lado? Si eres el Hijo de Dios. El diablo dijo, que no has caído en mi tentación. Espera a ver que te clave las manos y los brazos al madero y los pies al madero y entonces te voy a preguntar la misma pregunta. Pero ¿sabes lo que a mí me encanta? Lo mismo que el diablo usó a uno de los ladrones, Dios el Padre había preparado a otro de los ladrones. Déjame explicar una cosa, querido oyente. Tengo una pregunta. Pero abrí conmigo para eso en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y dice aquí en versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, ¿os acordáis? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hecho. Y dijo a Jesús, querido oyente, quiero que me acompañes a un pensamiento. 3 cruces en un monte, delante de las puertas de Jerusalén. Todo se está poniendo oscuro, porque dice la Biblia que el sol se apagó. En griego dice, no dice que se oscureció, sino que se apagó. Se apagó. Yo sé que me vais a decir, pero ¿cómo se va a apagar el sol? Tienes razón. ¿Cómo una virgen va a tener un niño? Una pregunta. Sobrenaturalmente. Igual. Y 3 cruces en un monte. En el medio, un hombre desnudo, porque le quitaron toda la ropa. Él estaba ensangrando por su espalda. Le habían arrancado con el látigo trozos de su carne. Probablemente se le veía la columna. Encima del palo horizontal probablemente ya habían buitres sentados. Esos buitres le sacaban los ojos a los crucificados. Mientras estaban vivos, muchas veces los buitres le cogían trozos de los crucificados. Hay un historiador romano que nos describe eso. Pero mira este pasaje conmigo. 3 cruces. Todo se está poniendo oscuro. Y de repente de una cruz dice uno, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo capítulo 17? Que nadie puede reconocer a Jesucristo como Cristo a no ser que el Padre se lo haya revelado. ¿Os acordáis lo que dijo Jesucristo a Pedro? ¿Es así? Sí. Uno solo puede confesar que Jesucristo es el Cristo solo si Dios el Padre se lo revela. Yo me lo imagino así. El diablo inspiró a este tipo para decirle la misma tentación que le hizo a Jesucristo al principio en el desierto, la misma tentación se lo dijo a lo último. Pero Dios el Padre se tuvo que alejar de su Hijo en la cruz, porque todo el pecado tuyo y mío, querido oyente, Dios el Padre lo derramó sobre su Hijo.
Jesucristo recibió toda nuestra suciedad, toda nuestra perversidad, toda nuestra maldad la recibió Él. Y Dios el Padre se tuvo que alejar de Él. Por eso dijo, Eloí, Eloí, lema sabachthani, mi Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Sabe cómo yo me lo imagino? Que cuando Dios el Padre se aleja un poquito de la cruz, Él oye como el tipo al lado le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Y Dios el Padre dice, espera, da la vuelta. Dice, tengo que ayudarle a mi hijo. Como no me puedo acercar a mi hijo porque tiene el pecado de todo el mundo, me voy a acercar a mi hijo a través de otro crucificado. Y Dios, el Padre, pasa por su espíritu y le da una revelación a ese hombre. Y ese hombre en la cruz recibe una revelación. ¿Quién es el hombre en el medio? Y yo me lo imagino así, que cuando Él dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo me imagino que Jesucristo se inclina en los clavos que estaban sobre sus pies, se inclina para arriba y piensa en su corazón, ¿Papá? 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 ¿Papá, dónde estás? Porque este hombre solo me pudo decir, Rey, porque tú se lo dijiste. ¿Papá? ¿Papá? Y Jesucristo le mira y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe lo que a mí me encanta, querido oyente? Que hasta en la cruz, la última palabra la tuvo Jesucristo.